Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, es impresionante la lectura del profeta Daniel cuando se refiere al rey Nabucodonosor, el rey que había sido calificado como de oro. En la estatua que se representaba en otro sueño del rey, él era la parte de oro, la parte de arriba. Después, en épocas posteriores, venían reinados con otro tipo de metal, no tan importante como el oro. Sin embargo, acá dice que cuando termina su reinado, Baltasar es declarado, es juzgado por Dios, como que no tiene peso. Su autoridad perdió valor, no tiene consistencia. ¿Por qué? Porque toda autoridad viene de Dios, es cierto. Pero si uno no ejerce esa autoridad en el nombre de Dios y respetando la ley de Dios, entonces es simplemente una acción humana, no es una acción en el nombre de Dios y con la fuerza y la sabiduría de Dios. Por eso este rey comete un pecado muy grave en una fiesta, una orgía que organizó. Trae los vasos del templo de Jerusalén, que eran copas sagradas, y las utiliza para la tomatera, ¿no es cierto?, y para profanar esos objetos sagrados. Entonces esa noche, ese día, parece algo impresionante, ya no es un sueño, se ve una mano que escribe en la pared. Está contado, pesado, dividido. Y el profeta Daniel justamente es el que interpreta esto y dice: fuiste pesado, puesto en la balanza, no tienes peso, Dios te ha juzgado, porque no actuaste de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque estamos celebrando en estos días lecturas que nos hablan de la venida del Señor, la segunda venida de Jesús, ¿no? Todo esto en el contexto de la fiesta de Cristo Rey, y este domingo ya es primer domingo de Adviento, y el gran grito de guerra de los cristianos desde los primeros tiempos es Maranatá, ven Señor Jesús. Es decir, los verdaderos cristianos, verdadero digo en el sentido de que tienen una verdadera fe, que aman de verdad a Dios, esperan al Señor, quieren encontrarse con el Señor. Ese grito del alma brota de adentro: ven Señor Jesús, queremos estar contigo. No le tenemos miedo a la muerte, no le tenemos miedo a la persecución, no le tenemos miedo a las enfermedades, no les tenemos miedo al descrédito, a que se burlen de nosotros. Queremos estar contigo. Y Jesús lo reafirma en este Evangelio, dice: ustedes
serán perseguidos por todos, serán odiados por todos. Cuando llegue el Hijo del Hombre, la Iglesia sufrirá una cruel persecución. ¿Por qué? Porque estará gobernando el Anticristo, que es algo que dice el libro del Apocalipsis. Estará gobernando un tipo de poder humano totalmente sometido a los intereses del diablo en el mundo entero. Y va a ser tan fuerte esa influencia del poderío humano que la Iglesia de los verdaderos discípulos de Cristo, los que, como dice Jesús, resistan hasta el fin en medio de esa persecución, esos serán probados, tendrán peso a los ojos de Dios. Todos los demás que se dejen marcar por la bestia, es decir, que se acoplen a los sentimientos mundanos de la acomodación, de decir, no, si lo que importa es que nos llevemos bien, que seamos amigos, que seamos buenos hermanos, que nos queramos todos. No importa que no se cumplan los mandamientos de Dios, la Biblia hay que actualizarla, hay que adaptarla a los tiempos modernos, porque esa religión que va a haber al final de los tiempos será una religión light, liviana, justamente, sin peso, porque no tendrá la fuerza de Dios, la verdad del Evangelio. Será una religión acomodada a los criterios del mundo, sugiriendo una pseudo paz, una aparente paz, falsa paz entre todos los seres humanos, ¿no? Dejando que cada uno viva como quiera, haga lo que quiera, establezca su propio estilo de vida, construya su propia escala de valores, y que lo que importa, ¿no es cierto?, es que simplemente haya una paz entre todos, pero una paz falsa, una paz que no es de Dios, porque Jesús dijo, yo no he venido a traer la paz al mundo, sino la guerra, la división, y por causa mía siempre habrá división en las familias, 2 contra 3 y 3 contra 2, dice el Señor. ¿Cómo puede ser eso? Si Jesús nos dice que nos trae la paz, sí, pero la paz que nos trae Jesús es la paz de hacer la voluntad de Dios, no de hacer la voluntad del mundo y del demonio y de nuestros intereses desordenados. La verdadera paz es acomodar nuestra vida a los deseos de Dios, a los pensamientos de Dios. Y por eso a ustedes los odiarán y los llevarán a los tribunales y los condenarán en las mismas iglesias, dice aquí sinagoga, pero en el fondo se reduce hoy día cada uno, ¿no es cierto?, en su comunidad cristiana. También dentro de estos ambientes habrá división, habrá guerra, habrá persecución antes de la venida de Jesús, incluso dentro de la familia. El hermano entregará al hermano, dice la Biblia, es algo impresionante, ¿no? ¿Cómo puede ser que entre familiares se estén traicionando? ¿Ya? Sin embargo, es así. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? Bueno, ya se está viendo hoy. Cuando alguien piensa de manera cristiana, porque se encontró con Jesús, porque ama a Jesús, porque el Señor nos está cambiando el corazón, entonces uno no puede pensar de cualquier manera. Por ejemplo, hoy día alguien opinaba que según la Organización Mundial de la Salud y la ONU y todo lo demás, es un derecho humano el aborto. El aborto en 3 causales no se puede quitar, ninguna constitución lo podrá quitar, decía esa persona que entiende mucho, ¿no?, de leyes actuales. Entonces, en ese tipo de mundo vivimos, que declara que el aborto es un derecho humano, es algo totalmente contradictorio con la palabra y la enseñanza de Dios. Entonces, si alguien se atreve a decir hoy en día, es que no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, con destruir la familia, con la enseñanza que se le está dando a los niños en los colegios, en que les hablan de cosas eróticas y sexuales cuando no debiera, y de un modo que no debieran, porque son los padres los que tienen que educar a sus hijos y no ser adoctrinados de cualquier manera. Si yo expreso ese tipo de cosas hoy en día, por defender a la familia, por defender la vida, por defender la fe, por defender una moral que brota, emana naturalmente de la palabra de Dios, muchos nos van a mirar raro,
nos van a decir, eres loco, estás fallado, no estás de acuerdo a los tiempos actuales, eso no es políticamente correcto, estás mal, cambia, te vamos a tener que sacar de este trabajo, no puedes ser una persona de confianza si piensas así. Entonces ya está empezando la persecución. Y cuando un papá o una mamá tiene que decirle a su hijo, hijo, no estoy de acuerdo con que tú te cambies de sexo. ¿Cómo te va a cambiar de sexo? Tienes 11, 12 años, te quieres mutilar tus genitales. No, yo tengo derecho porque yo aprendí que tenemos autonomía progresiva y ustedes no tienen por qué meterse en nuestra vida. Y eso están sufriendo muchos papás hoy en día. ¿Cómo poder transmitirle la fe a sus hijos, la moral de la fe cristiana y ver ese rechazo, ¿no es cierto?, que hay. Hijos contra padres, padres contra hijos. ¿Quién ha hecho esa división? ¿Quién ha logrado desarticular tanto nuestra comunidad cristiana? El enemigo. Él quien lo ha hecho. Entonces Jesús dice, dentro de este ambiente tan difícil, tan anticristiano en que estamos viviendo, el que permanezca fiel salvará su vida. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Es decir, hermanos, si queremos salvar nuestra alma, si queremos irnos al cielo, tenemos que luchar hoy en día, tenemos que defender nuestra fe, defender la palabra de Dios, aunque nos persigan, aunque nos rechacen dentro de nuestra propia comunidad cristiana, nuestra familia, no importa. Hay que ser fiel, hay que ser firme y obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero Jesús dice, a ustedes los odiarán, pero ustedes no pueden odiar a nadie. Es decir, un verdadero cristiano se reconoce por su humildad, como dice la oración del mes de María, por su espíritu de servicio, por su espíritu de tolerancia, ¿no es cierto?, de aceptar y amar al prójimo, aunque piense muy distinto a mí y aunque el otro me odie, porque yo estoy pensando como cristiano, yo no lo voy a odiar porque él piense distinto. Nosotros como cristianos no podemos odiar a nadie, debemos amarlos a todos, porque esa es nuestra tarea, mantenernos en espíritu de servicio, de mansedumbre, de paciencia, aguantar, resistir, ser firmes en nuestras convicciones, pero nunca, nunca juzgar a nadie, condenar a nadie, por más distinto que piense de mí. Yo debo decir, esto no lo acepto, con este tipo de pecado no puedo comulgar, porque la palabra de Dios lo enseña. Pero a las personas, no importa cómo vivan, si piensan o no igual que yo, hay que amarlas, hay que quererlas, hay que acogerlas. Y si a mí me persiguen, y si de mí se burlan, y si me sacan del trabajo, y si me pegan incluso, y si me matan incluso, como dice el Evangelio, ¿qué va a suceder? Bueno, moriré perdonando, moriré amando, rezando por la conversión de mis hermanos, porque yo sé que la lucha de un cristiano no es contra personas físicas, sino que es contra el enemigo infernal que está dominando el mundo. Es contra el demonio nuestra lucha. Las personas, todas que nos rodean, son nuestro prójimo, y al prójimo hay que amarlo, inclusive cuando nos odian a nosotros. El Señor dice, el Espíritu Santo les dará una sabiduría que nadie podrá contradecir. No preparen su defensa, dice Jesús. No anden peleando, no anden por ahí, por las redes sociales, vomitando odio, diciendo yo tengo la razón, los demás son malos, los demás son tontos, porque eso no es cristiano. Lo que hay que hacer es orar mucho, luchar por la unidad de la iglesia, sí, pero a partir de la palabra de Dios y no de unas conveniencias humanas. Vivimos un tiempo difícil, tal vez no es tan así como dice Jesús, el último tiempo todavía no es, pero estamos empezando a experimentar estas señales que Jesús dice: guerras, terremotos, peste, hambre, señales aterradoras en el cielo. Bueno, por último quiero decir, hoy en día hay personas que desprecian a los que están hablando este tipo de cosas. Dice, eres un conspiranoico, eres un apocalíptico, ya estás con ideas raras, estás con los visionarios de siempre. Bueno, pero ojo, que la palabra de Dios nos está diciendo eso. Y el que no quiere aceptar que existe el apocalipsis,
bueno, que se saque esas páginas de la Biblia y diga, yo voy a tener una fe más light, de puros amiguis, donde todos nos queremos y cada uno vive como quiera y nadie juzga a nadie. Está bien, no hay que juzgar a nadie, pero sí hay que juzgar el pecado. No porque nosotros tengamos derecho a hacerlo, es porque debemos hacerlo, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Bueno, hoy me extendí un poco más, pero es importante pedir a la Virgen en este tiempo de confusión que ella, en este mes de María, nos dé un corazón semejante a ella, un corazón manso, un corazón humilde y al mismo tiempo fuerte, aguerrido para enfrentar estas duras pruebas que estamos viviendo.